Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir con el estudio de los temas de bacteriología. Ahora vámonos ya con bacterias gastrointestinales y entre ellas encontramos a Salmonella. Una de las enfermedades más frecuentes es la fiebre tifoidea, sin embargo no se presenta con tanta frecuencia como la salmonelosis, que se presenta como una gastroenteritis. Seguramente todos hemos escuchado hablar de la salmonelosis como una enfermedad pues de cuidado. Sin embargo, vamos a ver que realmente no es una enfermedad tan grave como otras que ya hemos descrito, como el cólera. Pero de todas maneras es importante entender algunos aspectos de la microbiología de este microorganismo. Para empezar, Salmonella es un bacilo de tipo gram negativo, es un aerobio facultativo, es una bacteria fermentadora de tipo oxidasa negativa. Contiene en su membrana lipopolisacárido, que consiste en un polisacárido O, un núcleo polisacárido, que es el antígeno común, y un lípido A, que es la endotoxina de la bacteria. Con respecto a la patogenia, esta bacteria se va a unir a la mucosa del intestino delgado y va a infiltrar las células M de la placa de Peyer, donde se encuentran todos el tejido GALT, el tejido linfoide asociado a la mucosa gastrointestinal, y de esta manera va a afectar la mucosa intestinal. Esta bacteria se va a replicar dentro de vacuolas endocíticas. Es una bacteria intracelular que se va a transportar a través del citoplasma y que puede liberarse hacia la sangre o a la circulación linfática por medio de la migración a través de la mucosa intestinal. Por eso en algunos casos es posible detectar salmonella en un hemocultivo, y además de esta manera salmonella viaja a través del cuerpo y puede llegar a algunos sitios de reservorio, como veremos posteriormente. El cromosoma bacteriano posee dos islotes de patogenicidad que, como recordarán, son zonas específicas del material genético encargado de producir los factores que van a ser patogénicos en la bacteria, que son el PA1 y el PA2. El PA2 es el factor que le permite escapar a la bacteria de la respuesta inmune y va a codificar proteínas de tipo invasivas como SSPS, que estas van a ser inyectadas al interior de la célula por medio de un sistema de secreción tipo 3, o también llamado inyectosoma. En la fiebre entérica, las bacterias tapizan el intestino y son engullidas por los macrófagos. Después estas bacterias se van a replicar y van a ser transportadas al hígado, vaso y médula ósea, donde pueden causar infección, que esto no es tan frecuente. Con respecto a la patogenia, podemos señalar que Salmonella se protege de los ácidos del estómago y del pH ácido del fagosoma por medio de un gen de respuesta de tolerancia a los ácidos llamado el gen ATR. La respuesta inmunitaria interviene con la liberación de prostaglandinas y va a estimular la producción de AMP cíclico y por lo tanto la secreción activa de líquidos, y este es el método por el cual la bacteria provoca diarrea. Con respecto a la epidemiología, Salmonella typhi y Salmonella paratyphi son patógenos humanos estrictos y pueden sobrevivir en la vesícula biliar como reservorios. Generalmente esto lo suelen preguntar en algunos exámenes que he visto, en el cual preguntan que cuál es el reservorio de Salmonella typhi. Pues es la vesícula biliar, en donde puede durar como una infección crónica y puede llegar o no a provocar molestias al paciente. Salmonella typhi se contrae al ingerir agua o alimentos contaminados. Generalmente se habla de infecciones por alimentos mal refrigerados, como por ejemplo pollo o ensaladas. Sin embargo, pues Salmonella typhi es una bacteria que podemos encontrar en el agua contaminada principalmente. Entonces aquel alimento que contenga agua o que se lave con agua puede ser una fuente de infección con Salmonella. La transmisión es por vía fecal oral. Se presenta generalmente en niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 años. Sin embargo, a grandes términos puede presentarse en cualquier grupo de edad, aunque tiende a afectar más a niños y ancianos. Las principales fuentes de infección, como les decía, son aves, el huevo y productos lácteos, como por ejemplo aderezos de ensalada. Se requieren de 1 millón hasta 100 millones de bacterias para que se produzca la enfermedad. La dosis infecciosa puede disminuir en pacientes que están inmunocomprometidos o que están recibiendo tratamiento para leucemia
o linfoma, o que tienen anemia drepanocytica o por células falciformes, o que tienen reducción del pH gástrico, como por ejemplo en pacientes que están tomando omeprazol de manera crónica. Las infecciones tienen distribución universal fundamentalmente en los meses cálidos del año. Aquí están las principales fuentes de infección de salmonela, que tenemos aves de corral, los huevos, tenemos el puerco, la carne y algunos vegetales y frutas que son mal lavados con agua contaminada. La frecuencia de problemas que causan, como les mencioné, lo más frecuente que causan es una gastroenteritis infecciosa, caracterizada por una deshidratación leve con periodos de diarrea, dolor abdominal, pueden tener fiebre e incluso vómito. Esta gastroenteritis generalmente tiende a remitir rápidamente, no es muy tardado y generalmente se puede dejar pacientes sin tratamiento, aunque ahorita veremos qué terapia se puede dar en caso de que se decida darla. Pueden causar bacteriemia, sobre todo cuando la bacteria pasa a torrente sanguíneo, aunque recordemos que la bacteriemia es un término de laboratorio y no tanto un término clínico. La fiebre tifoidea, o también llamada fiebre entérica, va a presentarse con o sin gastroenteritis y va a presentar principalmente manifestaciones neurológicas, osteoarticulares, puede presentar incluso alteraciones en la vesícula y puede llegar a formar abscesos, y en la piel se presenta como un rash cutáneo, generalmente que inicia a nivel abdominal. Y el estado de portador, que en el cual salmonela se presenta durante más de un año, pero generalmente los pacientes son de tipo asintomático, pero esto es muy poco frecuente. Con respecto a la gastroenteritis es la forma más frecuente de salmonelosis, como les mencionaba. Los síntomas aparecen después de 6 a 48 horas de la ingestión del alimento contaminado. Se presenta con náusea, vómito, diarrea. Es una diarrea de tipo acuosa, no es una diarrea inflamatoria, no presenta sangre ni nada. Puede presentar el paciente fiebre, aunque no es muy común esto. Espasmos abdominales, mialgias y cefalea. Como verán, es un cuadro de gastroenteritis común. Se demuestra afectación colónica cuando se han realizado estudios de colonoscopía o endoscopía, y los síntomas suelen persistir entre 2 días a una semana, generalmente con una media de 3 a 4 días. Con respecto a la septicemia puede ser producida por una variedad que se llama Salmonella choleraeus o Salmonella paratyphe, o incluso Salmonella typhi con menor frecuencia. La septicemia se puede llevar a cabo en pacientes pediátricos o geriátricos, o pacientes inmunocomprometidos como pacientes con VIH o con inmunodeficiencias de tipo congénita. Esto es porque la bacteria cruza la mucosa intestinal y pasa a torrente sanguíneo y causa un problema generalizado. Pueden aparecer infecciones supurativas como osteomielitis, endocarditis y artritis, aunque no son muy comunes. No son el agente principal de este tipo de patologías. Con respecto a la fiebre tifoidea, ocurre entre 10 y 14 días después de la ingestión de los bacilos, de las bacterias. Se presenta como fiebre que aumenta progresivamente, cefalea, mialgias, malestar general y anorexia. Pueden presentar síntomas neurológicos, osteomiarticulares o problemas en la vesícula o hepáticos, aunque los síntomas generalmente duran menos de una semana y es una enfermedad que generalmente no compromete la vida del paciente. Puede el paciente ser un reservorio asintomático, principalmente en la vesícula, como les había señalado. Puede la bacteria persistir incluso más de un año y cursar de manera asintomática, aunque conforme va aumentando el número de bacterias en el órgano reservorio, pues se vuelve una enfermedad sintomática a la larga. Con respecto al diagnóstico y tratamiento, el diagnóstico se realiza por medio de cultivo de heces. En la gastroenteritis por salmonela no se recomienda el uso de antibióticos, aunque si se decide administrar algún antibiótico, se puede intentar con fluoroquinolonas como ciprofloxacino o levofloxacino, con cloranfenicol, aunque ya no es muy usado. Cloranfenicol era muy utilizado para la fiebre tifoidea, aunque con el cloranfenicol uno tiene que tener en cuenta que puede causar citopenias, puede disminuir la cantidad de células en sangre como eritrocitos o leucocitos. Se puede usar trimetooprim sulfametoxazol, aunque ya generalmente se ha presentado resistencia a este tipo de antibióticos, sin embargo también es una buena opción.
La prevención pues es cocinar bien los alimentos y tener mucho cuidado con que se lava la comida. Algunas indicaciones para la terapia de antibióticos en un paciente con salmonela son estos: que tengan problemas cardiovasculares, ya que, como recordarán, salmonela se puede localizar en el corazón en casos raros, en los extremos de la vida, en niños y en ancianos, en caso de anemia hemolítica, de inmunosupresión, leucemia, linfoma, embarazo, o que estén usando dispositivos ortopédicos de tipo de prótesis, y en pacientes con sepsis pues hay que tratar esta salmonela. Y bueno, eso es todo por ahora. Espero les haya gustado el video. Si les gustó pueden darle like y suscribirse. Nos vemos pronto con otro video acerca de este buen bloque de bacteriología. Espero les haya gustado lo que he subido hasta ahorita de estos temas. Para aquellos que estén cursando la asignatura de microbiología, pues espero les ayude. Les mando un saludo y mis mejores deseos para esta semana. Chao.